Y hoy vamos a estar hablando sobre el valor que el Eterno le da al ser humano. A lo mejor el tema nos queda muy grande y es un poquito gigantesco el pensamiento cuando estamos considerando sobre el valor que el Eterno le da al ser humano. Y siempre me he preguntado que el ser humano es más de lo que él se imagina. Y lo que nosotros algunas veces también hemos dicho y hemos predicado algunas cosas que a lo mejor como que alejan una cosa de la otra, como que al empezar a considerarlo y el valor que tenemos como personas, como que hay palabras que recibimos, orientaciones que recibimos, y dentro de esas orientaciones como que una cosa la separamos de la otra y no nos vemos a nosotros mismos como Dios nos ve. De hecho, algunos ni sabemos cómo Dios nos ve. Y de ahí tenemos que partir para tratar de ver que es necesario entonces que tomemos una palabra para así poderla llevar a una orientación. Génesis capítulo número 1, versículo 26 y versículo, o sea, del 26 al 28, también Génesis 2:7 y también Génesis 5:1 y 2. Son los textos que hemos seleccionado para hoy. En el primero que seleccionamos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y lo bendijo Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó, o a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Ya ve que fueron llamados Adán. Entonces, algunos hemos aprendido que fueron llamados Adán y Eva. Pero ese texto que leímos en la versión Reina Valera 60 dice que la pareja fueron llamados Adán. Eso quiere decir que hay algún detallito por ahí que nos debe ocupar. Leímos los pasajes que le mencioné al principio: Génesis 1, 26 al 28, Génesis 2, 7 y Génesis 5, 1 y 2. Quisiera que nosotros como personas creyentes tengamos en sí, y quisiera que lo tomemos en cuenta como la necesidad de mantener una autoestima. Y esa autoestima obviamente debe honrar a nuestro Creador. Porque en gran cantidad de personas en el universo, digo así porque hay gente dispersa en todos lados, hay gente en la tierra, hay gente debajo de la tierra y hay gente arriba de la tierra. Entonces, en todo lugar donde hay gente, pues algunos no ocupan el lugar que tienen para honrar al Señor. Y su estima algunas veces lo que hace es deshonrar a su Creador. Y quisiera decirles que este tema es un poquito complicado, porque algunos de nosotros resultamos haciendo las cosas y solo con nuestro cuerpo, para decirles algo, resultamos haciendo cosas que si le preguntáramos al Señor si quisiera Él que las hagamos, seguramente Él nos diría, ¿qué están pensando con lo que yo hice? Como que alteramos nosotros el producto porque como que no le quedó muy bien al Señor. Entonces tenemos que mejorarlo nosotros. Y ahí empezamos a pensar en ciertas cosas porque nuestra estima, algunas veces, en cambio de honrar al Señor, mejor lo deshonra. Y aquí tendremos que pensar varias cosas. No me voy a meter tan profundo,
Pero sí quiero que veamos, mis hermanos, que cuando pensamos en lo que somos como personas, el Eterno desde el principio nos estaba dando un valor. Y el valor ya lo vemos en el texto de manera simple, que Él quiso hacernos conforme a su imagen. Ya eso de entrada pues nos da la pauta para pensar que Él quiso ponernos en un sitial de honor. Ya tenemos una idea. Entonces tenemos la necesidad de mantener una autoestima que honre a nuestro Creador. En el campo de la creación del hombre, este tema, de seguro, mis hermanos, desde el punto de vista teórico, es controversial. ¿Y por qué digo controversial? Porque unos hasta piensan que nuestro papá tiene sus manitas y sus pies planos. Y también tiene una cola bien grande que también se sube a los árboles. Y entonces, cuando nosotros pensamos y vamos al espejo, nos damos cuenta que no nos parecemos en nada. Así que resultamos pensando en que la creación del hombre, desde el punto de vista teórico, es controversial, porque algunos piensan distintas formas y hasta nosotros mismos hemos llegado a pensar si será cierto algunas teorías. Creo que tendríamos que puntualizar allí. Y considerando esto, tendríamos que entender que aunque es un tema conocido, y muy conocido por nosotros los creyentes, en el Dios de la Biblia, por cierto, sin embargo, no deja de tener algo de importancia a este tema y a la vez algo novedoso, que aunque sea por lo menos una remembranza. Nosotros los evangélicos ya sabemos muy bien, cuando hablamos de la creación del hombre, ya sabemos que quien creó al hombre es Dios. Así lo hemos aprendido. Esa es la teoría que tenemos. Y digo teoría porque lo hemos leído en un libro. O sea, eso lo tenemos nosotros en el conocimiento a partir de que hemos hojeado un libro que se llama Biblia. Y entonces conocemos, de acuerdo a la Biblia, que nosotros fuimos creados por Dios. Diríamos entonces que es un tema muy conocido. Solo lo que estaría tratando de hacer es, si quisiéramos considerarlo de esa manera, como matando el tiempo con una reflexión que ya sabemos. Pero la pregunta es, ¿qué tanto nosotros valoramos este privilegio que Dios nos dio al pensar en cómo nos hizo y de qué manera? Cuando ya puntualizamos eso, creo que tendríamos nosotros que pensar que en algunas cosas nos quedamos cortos para vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Y lo digo porque muchas personas simplemente levantan la mano y privan de la existencia a alguien, ser humano, igual que ellos. Y luego alguien no, digamos, levanta su mano y le priva la existencia a alguien, sino algunos hay, y hasta ministros he sabido, hijos de ministros, que sabiendo que la vida no tiene ningún sentido y ninguna importancia, han puesto su vida al precio de una cuerda nada más, y se han privado la existencia a ellos mismos o con un arma de fuego, porque no tienen la conciencia en sí del valor que el Eterno le da al ser humano. Y ahí es donde podemos puntualizar. Y usted dirá, no, pero con los evangélicos no pasa eso. Acabo de mencionar, ministros hay que se han privado la existencia y han dejado una nota diciendo ya no soportaba más, y mencionan algunas cosas. Así que pensamos como que no hacemos las cosas con la conciencia que las hemos oído. O sea, no ha hecho eco en nosotros la importancia que tenemos como criaturas de Dios. Así que vale hacer un repaso en cuanto al asunto para que nos ocupemos en autoevaluarnos. También que nos ayudemos no solamente para autoevaluarnos, sino dar gloria a Dios por lo que somos. Además de eso, cuidar de no perjudicar a otros que son semejantes a nosotros por ser creados por la misma mano. El mismo Creador nos hizo a todos. Yo quiero seguir insistiendo en que creo firmemente que la creación de la humanidad tal como es, no es solamente resultado de un ayuntamiento. Dos personas se juntan y él pues la embaraza a ella y nace un niño. Quisiera verlo así de manera natural, pero en realidad
en la formación, la conformación y el nacimiento y todo lo que tenga que ver con una criatura, interviene la mano del Altísimo. O sea, el soplo del Altísimo hace que la criatura cobre cierto sentido para que tenga conciencia de sí y también de su entorno y también de su Creador. De no ser así, ninguno de ustedes estuviera acá, porque no tuviéramos conciencia de alguien que es superior a nosotros, que nos empuja o nos jala a buscarle. Y ahí pues podemos coincidir, el que estemos reunidos no es porque simplemente nos gusta cómo habla alguien, sino el que estemos reunidos es porque el hecho de ser formados por la misma mano, por el mismo Creador, eso da la pauta para que todos tengamos ciertas constituciones que nos hace creer de manera similar. Y ahí podemos pensar cómo coincidimos en esto. Así que, mis hermanos, tenemos que ver algunos puntos importantes sobre el valor que tenemos como seres humanos. Yo quiero que con el transcurso de estos pensamientos que voy a estar compartiendo con ustedes, que podamos al final valorarnos nosotros, luego dar gracias al Señor por lo que ha hecho con nosotros y luego tratar de respetar a los demás, porque ellos y nosotros somos hijos del mismo Creador. Y ahí que tendríamos que considerar, a usted no le gustaría para nada que vean un hijo suyo con ojos así bien grandototes. Le encantaría que a sus hijos le hagan un regalo, pero le enojaría si usted sabe que uno que no es el papá le retuerce las orejitas a sus hijos. Le aseguro que si usted se entera que yo le tomo la orejita a uno de sus hijos, no se pone contento conmigo, porque el niño le va a poner queja y le va a decir, mira, ese viejo no sé qué, esto hizo conmigo, y usted se va a ir contra el viejo no sé qué por lo que hizo. Es de verdad, somos padres que tenemos que estar conscientes. Entonces, pero parece que se nos olvida que todos aquí somos hechos por la misma mano. Y entonces, si somos hechos por la misma mano, hay alguien que nos cela a todos, así que lo que yo le haga a usted va a hacer sentir mal a su papá. Y lo que usted me haga a mí me va a hacer sentir mal a mi papá, porque el padre de suyo y el mío es el mismo. Y ahí tendremos que empezar a considerar la importancia que tenemos como criaturas de Dios. Somos creación de Dios y aquí tendremos que partir y mantenernos en esa palabra, creación de Dios. Y al pensar en la creación de Dios, estaba socializando con mi familia precisamente y luego trajimos a colación lo que naturalmente conocemos con la creación del ser humano. Pero pensando un poquito más allá, quise pensar que cuando hablamos de que somos creación de Dios, hay que ponerle cuidado a esa palabra creación. No hacemos referencia a una simple aparición. O sea, dijo Dios, haga y pasó y sucedió a alguien. No es una simple aparición del ser humano. Cuando el Eterno pensó en mí, no fue como lo hizo con los demás animales, ni tampoco como lo hizo con las plantas y con todo lo que organizó en el universo. Cuando pensó en mí, se detuvo y hizo algo diferente. Y ahí ya me llamó la atención. Cuando el Eterno pensó en mí, se detuvo y comenzó a hacer algo de mí, pero de acuerdo a su gusto y no al gusto de otro. Y aquí pudiera pensar, dijo Dios, sea tal cosa, sea tal cosa, sea tal cosa, sea tal cosa, y fue todo. Y qué bonito, porque cuando observamos el universo, cuando observamos las plantas, cuando observamos el jardín, simplemente cuando vamos a la playa, encontramos ciertas arenas que nos sorprenden y nos hablan de nuestro Creador. Y decimos, qué bonito todo. Pero cuando hablamos del ser humano, la cosa es diferente. Porque todos tenemos una especialidad, porque para crearnos, Él se detuvo, no lo hizo como hizo con todo. Simplemente quiso hacer algo maravilloso y fantástico. Y de eso creo que usted está seguro. Así que, mis hermanos, no tenemos que pensar en una simple aparición en el cosmos, o sea, en el universo. O dijo Dios sea el hombre y apareció el hombre. No, cuando se pensó del hombre, dijo, lo vamos a hacer. Hagamos al hombre.
Y luego tenemos aquí, estamos considerando la formación de un ente con características que no existían. Y aquí tendremos que entender, cuando hablamos de crear, ese verbo que se usa desde la expresión bara, que equivale a detenerme a buscar elementos y resulta que no hay. Entonces, como no hay que inventarlos. Así que voy a crear algo. Y eso que voy a crear, no existe la posibilidad. Usted se va a los análisis científicos y comienzan a puntualizar desde la ciencia y que hay cierta razón cómo aparece la vida en el cosmos, cómo aparece la vida en el universo. Comienzan a ver de grandes procesos que a saber si serán ciertos, porque de todos modos son análisis que hacen los humanos. Y luego nos venden las ideas. Y uno, pues como no hay otra mejor, creemos la que nos venden. Y más si la pagamos. Estoy hablando de cuando ya hacemos un estudio con el cual pagamos para que un catedrático nos dé una clase y nos hable de la conformación del cosmos. Y empezamos a ver cuántas cosas y creemos un montón de teorías. Cuando pensamos nosotros desde el aspecto creyente o aspecto cristiano, tenemos que entender que cuando el Eterno pensó en el ser humano, pensó en usted, no fue algo que ya estaba, sino Él creó las posibilidades para que aparezca lo que no había, y es el hombre. Y ahí la Biblia dice, en el segundo pasaje que leímos, que dice que tomó el Señor la forma que quiso, tomó un pedazo de barro, sopló en él y fue el hombre un ser viviente. Hay una gama de pensamientos que se giran en torno a eso que nos tendríamos que detener bastante para llegar a conclusiones que nos convenzan de verdad frente al espejo que no somos cualquier cosa. Somos algo que el Eterno quiso hacerlo con perfección. Diga conmigo perfección. Cuando pensó en mí, pensó en algo con perfección. Así como lo oye. No hay una persona que se considere tan fea y tan horrible para que le ponga él mismo su pie a su foto. Nadie lo hará. Porque nadie se siente tan de baja estima como para ponerle él mismo sus pies a su fotografía. A no ser que esté con problemas mentales o con problemas depresivos. Pero caso contrario, todos tenemos una apreciación muy buena de nosotros. ¿Verdad que sí? Todos. Yo no he visto a alguien diciéndole algo, mira que no sé qué, a su propia fotografía. No lo he visto. Tal vez sí hay, pero no lo he visto yo. Así que tenemos que pensar, mis hermanos, que cuando Dios pensó en nosotros, pensó en características, diga conmigo, que no existían. Claro, hay un pedazo de barro, eso sí existe, pero ese barro no tiene vida. Y entonces el Eterno dijo, a ese pedazo de barro yo le voy a poner vida. Y esa vida ha prevalecido por durante todas las edades que tiene la creación, específicamente el hombre. Surge entonces a partir de la planeación. Entonces el ser humano, diga conmigo, el ser humano surge a partir de la planeación, diseño e iniciativa propia y exclusiva del Creador. Amén. El ser humano aparece no como algo que sucede como una plantita que sabe de dónde vino la semilla. No, él es alguien que tiene características que no existían, pero que fueron creadas por él y luego da parte de una planeación. Luego hay un diseño establecido y luego ese diseño yace en el mismo corazón de Dios, en el mismo pensamiento y sentimiento de Dios. Así que, hermanos amados, somos obra perfecta. Yo estaba pensando cuando hablaba de esto, que desde el punto de vista de la creatividad, y quiero que lo diga con fuerza conmigo, el Eterno se lució. Amén, el Eterno se lució haciendo una obra maestra y bendita según su beneplácito. Lástima que no tenemos un tremol o un espejo frente a nosotros para que podamos visualizarnos nosotros mismos y comenzar a ver la obra maestra que está frente a nosotros mismos. Amén. La perfección.
Y algunas veces nosotros nos miramos tan perfectos que sentimos que algo más hay que hacerle al cuerpo y a veces, bueno, de acuerdo al contexto, aparentemente lo mejoramos, pero algunas veces lo arruinamos. De verdad. Algunas veces mejoramos, pero algunas veces decimos, te pasaste vos. Y algunas veces nos pasamos. Bueno, pero eso ya serán asuntos de nosotros. Lo tendremos que ver enseguida. Espero que lo pueda hacer. Así que, hermanos amados, somos una obra maestra, bendita, según el plácido gusto del mismo Creador. O sea, no somos cualquier cosa. ¿Y sabe por qué lo estoy pensando? Porque hay algunas cosas que me inquietaron. Tomemos en cuenta que la descripción bíblica de la imagen comienza en el mismo principio que se establece en la Biblia. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El término hebreo para imagen indica representación, pero es lo que nosotros le llamamos una fotografía o lo que antes le decían el retrato. Este es mi retrato, decían algunos cuando hablábamos de la foto. ¿Te acuerdan algunos antiguos en edad que algunos no llamaban, vas a ir a tomarte una foto, sino tengo que llevar un par de retratos, decían, ¿se recuerdan? ¿Y hablaban de qué? De una fotografía. ¿Se recuerdan de esos tiempos? Cuando a la fotografía le decían un retrato. Mira vos, ahí me regalás un retrato. Y lo que le estaban diciendo es, tomate, ve a algún estudio y que te tomen una foto y me la regalas. Un retrato. Entonces, la palabra imagen indica eso, retrato o semejanza. Y aquí estaríamos pensando que estas palabras, que hay dos expresiones en los idiomas antiguos, similares a apariencia, por lo general referido a la apariencia visual, a lo que se puede visualizar. Y ahí tenemos nosotros como si alguien está trabajando un estudio y haciéndonos un retrato. Algunos de ustedes se recuerdan cuando antes no habían ese tipo de cámaras que hay hoy. Y cuando queríamos conservar la foto nuestra en momentos especiales, llegaban a nuestras comunidades personas que pueden dibujar y nosotros mismos mandamos a hacernos nosotros en unos cuadros que los pintábamos y las poníamos en las paredes. Llegaba alguien y decía, ¿y ellos quién son? Y nosotros decían, son mis abuelos, son mis bisabuelos, son mis tatarabuelos, porque queríamos que la gente tuviera ¿qué cosa? El retrato de los antepasados. ¿Sí se recuerda? Entonces vaya hoy al espejo y diga, voy a ver qué retrato está en el espejo. Y ahí, ¿qué retrato va a haber? Vamos a ver, ¿qué retrato va a ver usted hoy en el espejo? Cuando usted llegue a su casa y mire el retrato, ¿qué retrato va a ver ahí? Diga, yo veo el retrato de Dios plasmado, impreso, esculpido en mí. Porque la Biblia dice que somos hechos a la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, diga conmigo, el retrato que está aquí es el de Dios. No lo cree, ¿verdad? Algunos no lo creen. Dice, el pastor está entreteniendo. No, yo no los estoy entreteniendo. ¿Sabe qué es lo que estoy haciendo? Alegrándome porque no sabía qué tanto valgo, y aunque sé esa teoría y aunque la he oído desde que estaba pequeño en la escuela dominical, pero cuando me detuve a pensar en ese pasaje dije, quizás soy más simpático de lo que yo me imaginaba. De verdad. Y no para que ustedes me lo vayan a decir, porque yo me lo tengo que decir y aceptarme que me parezco con mi Creador. Así que vaya usted al espejo y diga, mi Creador es tan bonito y tan excelente, tan exquisito en parecido, porque a Él me parezco yo. Amén. Algunos no se convencen, ¿verdad? No lo estoy diciendo como quien dice para pasar el tiempo. Estoy tratando de que pensemos en que somos tan importantes para el Señor. El tiempo se nos va. Qué pecado hacen conmigo. Aunque algunos disienten o sugieren algunos puntos de vista diferentes que dan bastante que hablar, y también a algunos puntos de vista dan mucho que aprender. Sin embargo, Pablo nos acerca a una imaginación que nos da luz bastante atractiva para referencia de que el hombre es parecido a su Creador.
Amén. Fíjense que aquí encontramos a Pablo puntualizando algo. Y vea lo que dice Pablo. Si tomamos las palabras de Pablo en sentido literal en referencia al verbo encarnado, esto es Cristo Jesús. ¿Recuerdan ustedes que Cristo Jesús tomó forma de qué? ¿Forma de qué? De un humano. O sea que Cristo era una persona como nosotros. ¿O no es así? Entonces, Pablo, hablando de él, dice, notaremos que él dijo que el verbo, o sea, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Vea qué curioso detalle está ahí en el texto, porque nos dice que si no conocíamos a Cristo, entonces, si no conocemos al Padre, a nuestro Creador, lo vino a revelar, ¿quién? ¿Quién lo vino a revelar? Cristo Jesús. Entonces dice él, yo vine a darles a conocer al Padre. Y entonces, hablando de este mismo Jesús, Jesucristo dijo a Felipe, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Mira, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Les gusta esa información? ¿A quién se parecía Jesús? ¿Al Padre? No, a nosotros. Amén. Jesús es un humano como nosotros somos. ¿Se recuerdan que comió algunas veces un pedacito de pescado? ¿Se recuerdan que se comió una vez algún pedacito de pan? ¿Se recuerdan que lo hizo? Muchas veces tomó un poquito de vino, lo hizo. No hasta embriagarse, porque él no lo hizo, pero compartió con nosotros en un tiempo, durmió, se afligió, se entristeció, lloró, se cansó, tuvo sed. Dice la Biblia eso. O sea, era semejante a nosotros. Entonces, si nosotros ya tenemos una idea que Jesucristo era semejante a nosotros, ¿qué dice Pablo de Jesucristo? Que Él es la imagen de nuestro Creador. Amén. O sea, nuestro Padre fue revelado en Jesucristo. Y Jesucristo dijo, si ustedes me han visto a mí, han visto a su papá. Amén. O sea, sabemos que ya tenemos un Padre. Juan 14:9. Ahí tenemos. Con estas referencias pudiéramos considerar la importancia que tenemos en cuanto a que somos creados a imagen de Dios. Sin embargo, con esta perspectiva aún cabe considerar preguntas como, por ejemplo, y aquí les tengo por lo menos 2 preguntas importantes. Hay más preguntas, son 10 preguntas, pero solamente voy a tomar 2 porque están resumidas las 10 en esas 2. Es tanto el grado de valía que el ser humano tiene para el escritor sagrado, que en el Salmo, por ejemplo, el Salmo 8:4, él cuestiona diciendo, ¿qué somos los mortales para que el Eterno piense en nosotros y nos tome en cuenta? Estaba pensando en esto, fíjense, cuando estaba analizando quién soy y por qué el Eterno persigue al ser humano. ¿Qué tan importante es este ser humano tan lleno de mañas para que el Eterno lo persiga? Lo dije por algunos de ustedes y por mí también. Somos tan cuentosos que si la hermana me mira un poco seria, luego le voy a decir, hermana, ¿qué me ve que me mira tan así? Y luego, ¿qué pasó? Como que dice, hey, cambia tu mirada para otro lado, porque soy tan, como sabes, y cuidado y me encuentras por el lado negativo. Bueno, pero el ser humano es el objeto principal de amor en el planeta, no hay otro. Hermanos amados, todo lo que existe en el planeta es por causa del hombre, ¿o no es así? ¿Cuántos creen que el hombre es el foco principal de atención para el Creador? Por nosotros Él ha hecho tantas cosas preciosas, por nosotros. Así que tenemos que considerar que es tanto el grado de valía que tiene el ser humano para Dios, que el escritor sagrado dice, bueno, ¿qué es el mortal que Él tanto se acuerda de nosotros? Y ahí está, que nos tome en cuenta. Y la otra pregunta que tenemos es, ¿qué son los simples mortales para que el Eterno piense en ellos? ¿Qué significan los seres humanos para que de ellos el Eterno se ocupe con tanto esmero? ¿Quién les está hablando a usted? Un mortal. ¿Pero cómo me llaman ustedes a mí?
el siervo de Dios. Pero ¿quién es este mortal para que el Eterno lo use como su siervo? ¿Y quiénes son esos mortales que el Eterno está interesado en decirles hoy que son tan preciosos como ni siquiera se acordaban? Porque esta palabra no vino solamente para alegrarme el corazón a mí, vino para que nosotros todos entendamos que somos algo preciosísimo para el Señor. Diga conmigo, que Él se ocupa en nosotros y se ocupa de nosotros. Él puede hablar en distintas maneras. Usa a los mortales. Él puede hacer milagros de cualquier forma. Usa las manos de un mortal. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos se morirán. Me confundí con el texto. Hay mortales, hermana y hermano, que han resucitado muertos. ¿Han leído ustedes eso? ¿Han oído eso, que algunos mortales tienen poder para resucitar muertos? ¿Lo han oído? Ahora pregúntese, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué tanto le importamos al Señor? Que hay momentos que Él piensa que podemos ser instrumentos en sus manos. ¿Qué tiene en la cabeza Él o qué tiene en el corazón para que piense de nosotros y haga con nosotros lo que es su soberana actitud y acción? Lo pudiera hacer sin mí y sin usted, pero me ocupa a mí. Entonces, ¿qué tan importante soy yo para Él? Espero que se quede con estas interrogantes. No solo somos simples mortales. La imagen del Eterno está en nosotros. Amén, hermanos. Hay mucho que decir al respecto. Fíjense que me llamó la atención, es más, el término mortal se aplica tan solamente a lo que fue tomado de la tierra, la materia que corresponde al barro, porque aún siendo el ser humano en el humus, o sea, lo que se va a la tierra que tiene vida, una sombra pasajera es. Porque si tuviésemos a que cumplir 120 años, algunos con 120 años sienten que le truenan las rodillas. Amén. Dije 120 años. Alguien que tenga 120 años dice, no me puedo agachar mucho porque me truena la espalda. Hay algunos de 120 años aquí que digan amén. Les truena la espalda. Así que eso que tiene articulaciones y todo va a dejar de ser. Pero mire, mi hermano, a mí me llamó la atención que a pesar de que esto que tiene así un corto tiempo, a pesar de eso, el Eterno se detiene a ocupar esto que aparentemente es pasajero, porque es obra de sus manos. Ya tiene usted una idea. Así que fue la voluntad del Señor así. Tomemos algunas conclusiones para ir terminando. El saber que fuimos creados a semejanza de Dios y por lo tanto poseemos muchas de sus características, nos proporciona una base sólida para nuestra autoestima. He aprendido a tener tanta confianza al Señor que he cambiado algunos puntos de vista. Ya no verme como aquel que, es que yo no merezco nada a usted. Él porque tiene piedad de mí. Y empezamos a vernos como la tachuela aquella que está doblada 10 veces y que ya no entra en la punta del zapato. Algunos se miran así. No, es que no merecemos nada. Con el respeto que se merece mi Señor. Pero ¿qué tiene en la cabeza Él? Si pone cuidado, pone atención en algo que usted dice que no valemos nada. ¿Será que tiene sentido? No tiene sentido menospreciarnos nosotros cuando Él nos está elevando en nuestra estima. Diga conmigo, no tiene sentido menospreciarnos cuando Él nos tiene en alta estima. No tiene sentido. Es que yo no merezco nada, aunque soy el menos. Aquí, ¿quién dice que es el menos cuando Él es su creador, es su Padre,
y Él es perfecto. Así que, hermanos, nuestro valor no se basa en posesiones, logros, atractivos físicos, reconocimiento público. Nuestro valor tiene que estar pensando en que somos la misma imagen del Señor. Debido a que somos a semejanza de Dios, podemos tener sentimientos positivos acerca de nosotros mismos. Así que yo ya no voy a tener una bendición, es decir, es que yo no la merezco. Claro que si la tengo es porque la merezco, porque Él es mi Padre y usted a su Hijo le da las cosas que merece. ¿O no es así? Y Él también lo va a hacer con usted. El crítico, es crítico que muchos de nosotros nos encontramos así tan desubicados que pensamos de nosotros como que somos la basura de la calle. Eso no somos jamás. Somos la hechura de las manos del Señor. Y si estamos aquí es porque Él quiso tenernos en alto honor. Y es más, Él dijo que todos aquellos que le sirven aquí, un día los va a tener con Él allá. ¿Qué tiene en el corazón? ¿Qué tiene en la mente? Que no solamente nos tiene aquí agrupados como sus criaturas, sino que también dice, voy a preparar lugar para ustedes. Y cuando yo vuelva, los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Hermano, ¿qué tiene Él en la cabeza cuando piensa en eso y lo está pensando a favor de usted? ¿Quién es usted para Él? ¿Verdad que no somos cualquier cosa? Porque si Él nos ama con tanta estima y se ha dedicado para darnos una vida aquí y nos tiene una vida en el porvenir, eso significa que para Él somos especial tesoro. Así que tenemos que cuidar eso. El criticarnos o degradarnos equivale a criticar lo que Dios ha hecho. Y aquí lo hablaremos enseguida, porque es un tema que queda en la mesa para tocar eso de que cuidado con alterar lo que Dios ha hecho. Saber que somos personas que tenemos un alto valor nos da la libertad para amar a Dios, de conocerlo personalmente y de hacer una contribución valiosa para aquellos que están alrededor de nosotros. Hay personas que una palabra de nosotros basta, un abrazo, un apapachón hace sentir importante a alguien que viene desgarrado, desilusionado de la vida. Hay testimonios que una siempre, ¡ey, detente un poco! Ha servido para que alguien deje de avanzar en lo que había pensado contra sí mismo. Hay personas que habían pensado quitarse la vida en ese rato y alguien llegó y les dijo, ¡hey, Cristo te ama! Y ese Cristo te ama fue suficiente como para despertar en él una intención diferente y han cambiado el rumbo. Así que, mis hermanos, no somos cualquier cosa. Tenemos el privilegio de llevar en nosotros la imagen de Dios. Por ende, deberíamos evitar toda práctica que denigre el valor que el Eterno nos ha dado. Todo aquello que denigra, o sea, mancha o deshonra al Señor, tenemos que evitarlo. No quise señalar ninguna cosa porque no me ha puesto el Señor para eso, pero sí quise decirles, mis hermanos, valemos mucho para el Señor. Pueden levantar sus manos conmigo y decir, valemos mucho para el Señor. ¿Lo pueden decir? Valemos mucho para el Señor. Otra vez, valemos mucho para el Señor. Otra vez, valemos mucho para el Señor. Ahora cruce sus bracitos así, mire, y abrace esa belleza que el Eterno ha creado. Abrácese usted por el amor de Dios y diga, soy la obra perfecta que el Señor ha creado. Ámese y disfrute el cuerpo que el Señor le ha dado, porque si Él lo ama y usted se ama, esto es para muchas cosas maravillosas. Padre, te doy gracias por esta reflexión que hemos tomado en esta ocasión. Ayúdanos para no entretenernos pensando ciertas cosas, sino enriquecer nuestro sentimiento para poder amarte mucho más de lo que hemos hecho hasta hoy. Algunos solamente pensamos en la pequeña idea de la creación, pero jamás nos hemos detenido para valorarnos y dignificarnos de la manera como tú lo has querido hacer. Aquí en este grupo y en otros grupos que me ven, hay muchas personas que tienen talentos, que tienen ministerios, que tienen dones, que tienen frutos maravillosos. Señor, eso es por tu sola voluntad que confías en nosotros. Y si confías en nosotros es porque para ti tenemos un alto valor. Ayúdanos para hacerlo también nosotros y cuidarnos de la manera como tú quisieras que nos cuidemos. Ayúdanos para que pensemos que somos el templo y la morada del Espíritu Santo
y que trabajemos en virtud a lo que has querido que seamos, como tus criaturas, como tus hijos en esta tierra. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por hacer de nosotros lo que somos. Ayúdanos para valorarnos así como tú nos valoras. Y te lo pedimos por los méritos benditos de nuestro amado Redentor, Cristo Jesús. Amén. Amén.